41 al 44 del capítulo 12 de Marcos. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bien. Seguimos estudiando lo que es la semana de la pasión de Cristo, esa última semana de Jesús, hablando así físicamente en la tierra. Y vemos ya al final de este capítulo 12, como el hermano Costel la semana pasada nos estuvo hablando, acerca de esta hipocresía propia de los líderes religiosos. Como ustedes saben, tenían ya una estructura montada los escribas, fariseos y saduceos, y era una estructura político-religiosa absolutamente corrupta, que quizás, yo meditando un poquito ayer en esto, nos hace pensar en esas épocas, entre comillas, doradas, aunque hoy creo que no será tampoco muy diferente, de esta iglesia de Roma que conocemos. Cómo hay una estructura detrás montada, político-religiosa, corrupta. Escuchaba una predicación también esta semana. No me acuerdo si era de Sugel, creo que escuchaba, o de Miguel, no me acuerdo. Pero él decía que era mucho más complicado que una persona que se autopercibía como religiosa pudiera acercarse realmente a Dios que una persona que estuviera perdida absolutamente en el pecado. Era más fácil, o entre comillas, más probable que una persona en una situación así, en la cual reconoce que no tiene ninguna otra opción, se acerque rendida a Cristo, que una persona que se, entre comillas, como está de moda el término, autopercibe como religioso. A una persona que se percibe a sí mismo como religioso, como era el caso de los escribas y fariseos, cada vez que les vemos enfrentarse a Jesús en cuanto a su pecado, ellos dicen, por ejemplo, en una de las ocasiones, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos de los buenos, nosotros somos de pura cepa, claro que sí, yo soy cristiano, como tú. Y yo creo que es un término o son unas frases, principalmente los que venimos de América Latina, que ya estamos acostumbrados a escuchar. Lo que llama ese lenguaje, o lo que se llama hoy en día ese lenguaje evangelicoide. En la televisión, a veces en la prensa o en las redes sociales, vemos un lenguaje pseudo-evangélico. Y parece que esta gente son muy creyentes, como dicen, son muy creyentes. Pero realmente cuando rascas un poco en lo que es su corazón o las intenciones, que es lo que vemos aquí en el contraste de los versículos 38 al 40, a diferencia del 41 al 44, cuando rascas un poco te das cuenta, como dice el mismo Jesús, que son sepulcros como blanqueados, porque por dentro están llenos, dice, de huesos, de muerto y de podredumbre. ¡Uf! Eso no es un piropo. Y vemos a los escribas y fariseos con una apariencia espectacular de piedad, y luego vemos a una viuda pobre, y cuando recalca viuda pobre en algunos textos, indica que esta era una mujer prácticamente en la mendicidad. Y por eso, algunos también comentaristas dicen, cuando habla acerca de los escribas y fariseos, que devoraban las casas de las viudas, esencialmente los escribas, que eran los que en aquella época, como hemos visto anteriormente, hacían como de abogados. Dice, versículo 39, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, y versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones,
estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Mayor condenación. Ellos o estos recibirán aún mayor condenación, porque ellos probablemente piensan en su mente o en su corazón que hacen bien. Dados a la rapiña, al robo y a todo ese tipo de cosas, bajo un manto de religiosidad, aún así son, dice la Escritura, peores. Y cuando hacen un prosélito o un discípulo, dice, le hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Porque pasan a ser todavía aún más extremistas, aquellos que aprenden de su maestro o de su mal maestro. Probablemente esta viuda era una de las que había sufrido esa voraz avaricia de alguno de los escribas o de algunos de los escribas. Como ustedes saben, una viuda en aquella época era prácticamente, en la gran mayoría de los casos, un ser indefenso. Un ser indefenso. Por ejemplo, estuve leyendo algún que otro artículo en la India, y yo lo he mencionado en más de una ocasión, cómo a nivel de las castas y demás, en este país tan grande como es la India, la mujer viuda es considerado un ente de mala suerte. Y se le desterra a algunas de ellas a ciudades, a pueblos, a sitios concretos. Y en determinadas castas es tal que las mujeres, para no sufrir el oprobio de su viudez, en la pira, que es donde queman al marido, se lanzan también para matarse. Fíjese usted el nivel del estigma de llevar lo que es una viudez, por ejemplo, hoy en día en la India. Y si es una mujer joven, ellos calculan entre 20 y 60 años o menos de ahí, o algo así, en una edad relativamente fértil, etcétera, que queda viuda, dicen que esa mujer ni siquiera es invitada a las cenas, a las comidas o a las fiestas de su propia familia. Porque dicen que al haber ella enviudado tan joven, es un ente de tal mala suerte que donde quiera que esté, esa persona maldice a todos los que están. Fíjese usted cómo es la India de terrible en cuanto a este tipo de cosas se refiere en su mayoría. Es una situación bastante triste. No tiene, gracias a Dios, nada que ver con lo que es el mundo occidental en el cual vivimos, cultura que hoy en día está prácticamente desnotada por los mismos que son los que disfrutan de esas cosas, que nosotros somos malos. Hombre, hay muchos países que están en una circunstancia social y política bastante peor. Pero bueno, eso son cosas de los políticos y de los que llevan un tiempo ya también gobernando. Ser viuda en aquel tiempo era algo muy complicado. Y si eras viuda y tenías bienes, eras alguien muy atractivo, en este caso para los escribas, porque ellos intentaban, en esa estructura política y religiosa, controlar los bienes de la viuda. Es que no tienes quien te represente, ya sabes, nosotros, ¿quiénes mejores que nosotros que conocemos la ley o las leyes políticas y religiosas, nosotros como los escribas o los fariseos o esta estructura? Si tú a través de nosotros haces las cosas, todo te va a ir bien. Pero yo tengo que cobrar mis honorarios, obviamente. Había un hermano ayer que nos hablaba de ese tema, de que, oye, te están cobrando X por hacerte unos trámites. Yo no puedo poner precio a lo que cuestan esas cosas de abogados, no lo sé. No me atrevería a decir mucho con respecto a eso. Supongo que cada profesional en su área tiene una idea de los costes de cada cosa. Pero según él le decía que le estaban prácticamente sacando el dinero del bolsillo, por decirlo de una manera políticamente correcta. Entonces, bueno, esas cosas no las controlo del todo. Pero ustedes saben una frase muy conocida, que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y los que conocen algunas cosas más, pues a veces se aprovechan de eso. Y este era el caso de estos líderes religiosos. Se aprovechaban de las viudas, ya sea por su dolor o ya sea porque no tenían personas concretas, hombres esencialmente en esa época, que velaran por ellas. Se aprovechaban y dice, devoraban las casas de las viudas. Jesús, estando sentado, dice la Escritura en el versículo 41, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Era imposible no darse cuenta. Dice, Jesús estaba fisgoneando. No. Lo que pase aquí en el púlpito, por ejemplo, los que están en las primeras bancas siempre lo van a ver.
si hay alguna mancha en el pantalón, espero que no, se va a notar. Los que están atrás, los malos estudiantes, como dicen, Elmo y Melquisede, y mira, la otra ya se ha ido también allá atrás, el hermano Rodolfo, o sea, los estudiantes que son los que se sientan atrás, ¿no? Que tienen esa mala fama de ser los malotes de la clase, ahí están, pues sí, mira los dos allí. Pues eso. Bueno, yo no soy precisamente un buen estudiante de esta clase. Se nota, se nota. Pero bueno, por lo menos está sentado delante, eso es una buena señal. Lo va a notar y Jesús obviamente nota esto. Se dice que habían 3 recipientes concretos en esa época en el patio de las mujeres para depositar lo que eran las ofrendas. Uno destinado prácticamente a los temas de los sacrificios, otro a lo que era mantener la estructura del templo y otro para lo que era el mantenimiento de sacerdotes y líderes, etc. Habían unas divisiones y en esa época se cree que había una especie de boca a manera de trompeta para depositar lo que eran las monedas o el dinero. Si vamos a Mateo, capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Lo tenemos. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí al respecto de esto, o de aquí sacan algunos esa conclusión de la forma de embudo que tenían y de embudo metálico, lo que eran esos recipientes. Como recuerdan quizás en alguna ocasión, o bueno, ya veremos más adelante, por ejemplo, el canto del gallo. Algunos dicen literalmente que no era que había gallos como animal en aquella época cuando se produjo el canto del gallo, cuando Jesús le dice a Pedro que antes que el gallo cante me negarás 3 veces, etc. Sino que era un sonido de trompeta concreto que se llamaba así, canto del gallo. Pero bueno, cuando lleguemos para allí ya lo veremos. Pero aquí cuando habla de tocar esa trompeta, quizás la primera impresión que nos viene a nosotros a la mente es que hay un combo ahí y está pendiente de lo que tú echas para tocar literalmente. Y probablemente no sea así, como en nuestra cabeza a primera instancia se lee. Sino que dicen algunos que estos escribas, fariseos y los ricos también, que estaban compinchados con todos ellos, lo que hacían era que su ofrenda la cambiaban en monedas. Y esa ofrenda, por ejemplo, 1.000 euros en moneda, parece muchísimo, ¿a que sí? Pero 2 billetes de 500 no hacen ruido, que yo creo que ya no hay, ¿no? Ya no hay billetes de 500. Creo que hay algún que otro hermano por ahí que anda a veces con billetes de 500. Ya todo el mundo está mirando a ver cuál es. Bueno. A ver. Pero si usted cambia 1.000 euros en monedas de 50 céntimos, es mucho, ¿no? Y pesa. Gloria a Dios. Bien. Y cuando usted va a este recipiente, este alfolí, a esta arca, con esa forma de embudo metálico y comienza a depositar monedas, ¿cuánto tarda usted en depositar 1.000 euros en monedas de 50? Oh. Y estaban todos, oh, madre mía, mira cómo ha echado ahí, madre mía. Y suena, y suena, y suena, y suena. Y eso es, o a eso es quizás lo que la expresión tocar trompeta se refiere. De esa manera que tenían como de trompeta o de embudo, y que sonaba, sonaba y sonaba, y echa, y echa, y echa, y echa, y ¡buah! Y dice que Jesús miraba estas cosas en Marcos, si volvemos allí, miraba, versículo 41, cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Quizás si tu intención es ser discreto, entre comillas, o hacer una ofrenda delante de Dios o para Dios,
tú lo cambias en menos para intentar quitar la atención de ti, pero ellos no lo hacían. Ellos literalmente lo que hacían era que eche y que se note. Y por eso hace Jesús el contraste entre lo que eran estos ricos, que muchos de ellos seguro pertenecían a la casta religiosa, y esta viuda pobre, y hay dos cosas totalmente diferentes. Jesús mira hoy en día también no solamente lo que hacemos, sino la actitud con la cual lo hacemos, los motivos y las motivaciones que hay detrás de cada cosa que hacemos. Jesús sabe por qué tú y yo venimos a la iglesia, hoy y siempre. Jesús sabe por qué tú y yo leemos la Biblia. Me voy a portar bien con Diosito para que esto me salga como yo quiero. Seguro que le suena esa frase, ¿a que sí? Y si no sale como quieres, ¿qué pasa? Pues me enfado. Entonces, tú estás sujeto a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero aquí, en mi entorno, Señor, déjame hacer lo que yo quiera, que yo sé lo que quiero, yo sé lo que hay. Así oramos, ¿no? Cuando hablamos del Padre Nuestro, así oramos. Jesús hoy en día sigue mirando no solamente lo que echamos, sino el corazón con el cual lo hacemos. Por eso dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Como ustedes notan o han notado desde hace años, en esta iglesia no se recogen ofrendas. No se recogen ofrendas, hay un buzón y el que quiere pues va y echa. Yo creo que la mayoría de nosotros venimos de iglesias complicadas en ese aspecto, en el cual te ponen, como dicen, el cepillo en la cara. Muchacho, el datáfono, ya ponen datáfono. Estamos desactualizados. Pero te ponen el cepillo que es como un colador grande. Pero al contrario de aquel tiempo, hoy en día, una ofrenda que suena es, madre mía, qué vergüenza. El muchacho ha echado ahí la calderilla del chino. O esta señora, mire este señor, viene en un Mercedes o en un Toyota o en un Audi o en un Hyundai y echa la calderilla del chino. Es una situación bastante incómoda. Gracias a Dios en nuestra iglesia, en alguna reunión anual, eso ha sido tema. En esta no va a ser tema porque yo creo que vamos a seguir de momento así. Pero eso no quita que seamos unos privilegiados en ese aspecto, gloria a Dios, porque este local está pagado y el otro también. El Señor usó en su momento al pastor Marvin, al hermano Marvin y a los hermanos que han estado durante todo ese tiempo trabajando, ofrendando, diezmando para que todo esto sea posible hoy. Amén. Pero eso no quiere decir que yo me voy a relajar y ya está todo hecho. Ya está todo hecho. La iglesia es rica. No es así. Parecemos ricos porque somos preciosos todos, pero realmente no es así. Realmente no es así en cuanto a lo físico y económico. En cuanto a lo espiritual, sí, gloria a Dios. Amén. Tenemos la idea, hoy pues toca, es lo que toca. Tenemos la idea, por la gracia de Dios, de reformar el local. Como ustedes ven, no quiero ir detalle por detalle, pero hay muchas cosas en la iglesia que están para reparar y reformar. Hay cositas por aquí, por allá, y los profesionales pues se fijan más que yo en esas cosas. Si usted se pone a ver con ojos críticos, usted se va a dar cuenta que hay varias cosas que hay que reparar, y en la reunión anual del próximo domingo, por ejemplo, se van a presentar 2 presupuestos. Hoy no es coincidencia que toque hablar de la ofrenda de la viuda, así que ya lo saben. Se van a presentar 2 presupuestos como iglesia que vamos a proponer para hacer una adecuación del local, ya sea una reforma como tal, como más o menos el local, ustedes ven que el anexo, los que no lo han vivido no lo pueden percibir, pero lo que llevan ya, ¿cuánto hace? Hace como 1 año y medio que lo reformó. Hace 2 años ya que se reformó el anexo y no podéis percibirlo de forma directa, pero los que sí hemos estado, sí sabemos y hemos visto la diferencia entre cómo quedó antes y cómo está ahora. Entonces, aquí en la iglesia hay muchos detalles que hay que hacer y vamos a hacerlo por la gracia de Dios y tenemos esa idea, pero tenemos que proponerlo a la iglesia y la iglesia tiene que decidir y votar al respecto de esos presupuestos que hay. Uno de apaños y uno de reforma importante. Se ha pintado la iglesia, gloria a Dios, está bien el color. Algunos decían que era blanco, otro gris, otros no. Bueno,
no pasa nada. El color a mí me vale, a mí me parece bien. Pero hay que hacer cosas en la iglesia. Y para eso necesitamos oración, compromiso y también dinero. Entonces, eso se lo digo para que usted lo sepa. No vamos a estar aquí, miren, no. Gracias a Dios los que dan aquí, los que damos, lo hacemos por transferencia a la iglesia directamente. No estamos aquí hablando ni de ofrenda, ni de diezmo, ni de nada de eso. Pero tómelo en cuenta, es algo que el Señor también ve en usted y ve en mí. Ahí al fondo hay sobres y hay un buzón. Si usted, el Señor pone en su corazón algo, usted lo mete ahí y lo pone en el buzón. Poco más. Nosotros no tratamos ese tema habitualmente. Solamente lo tratamos cuando toca, como hoy, que ha tocado consecutivamente. Y tómelo en cuenta porque también lo propondremos, en este caso para los miembros, en la reunión del próximo domingo. De cómo vamos a hacerlo, etcétera, etcétera. Y es un compromiso que asumimos nosotros como miembros de la iglesia. Bien. El Señor ve lo que hacemos, el por qué lo hacemos, con qué corazón lo hacemos. Y el Señor está pendiente hoy en día de eso. ¿Necesita el Señor dinero? No. Si yo tuviese hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita el dinero de los ricos, ni tampoco el de los pobres. Dios no necesita dinero. Pero tú y yo necesitamos aprender a desprendernos de las cosas que en esta tierra nos mantienen hasta cierto punto limitados en nuestra relación con Dios. ¿El dinero es malo? No es malo, no vamos a mentir aquí. Ay, el dinero es malo, eso es la raíz de todos los males. No, es el amor al dinero. Ese es el problema. El problema es el amor al dinero. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículos 34 al 37, vemos un ejemplo de cómo Dios hoy en día sigue mirando nuestro corazón y nuestra actitud a la hora de ofrendar para Él. (34) dice la Escritura: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ojo con esto. Hay muchos predicadores, pastores, delincuentes que le dicen a usted, si usted tiene una casa, véndala y tráigala para la iglesia. ¿Le suena? Sí. No lo haga. Si algún... Hay muchos pastores, predicadores, escribas, fariseos, saduceos, delincuentes que le van a decir, venga, ofrende un reloj. Y luego se lo venden a usted mismo y le quitan el dinero y el reloj. Ojo con esto. Ojo con estas cosas. Porque utilizan este versículo o estos versículos para decir eso. Mira, vendían todo lo que poseían. Si nosotros no tenemos dinero para hacer una reforma, no la vamos a plantear. ¿Me explico? No voy a venir a decir yo aquí, hermanos, y no sé qué, como he visto en algunas iglesias, y pasan el cepillo de la ofrenda 5 veces, hasta que los hermanos dicen, pero sáquenme la ropa. Es que tengo que echar en el arca de la ofrenda. La ropa, la corbata también, vender. ¿Qué es lo que me quieren sacar? Las tripas. Gracias a Dios esta iglesia no es así. Pero a la gente le gusta que le engañen y por eso se van a las otras de la prosperidad donde le sacan todos los cuartos y todas las cosas. Y es así el ser humano. ¿Por qué? Porque le dicen, si echas 10, se te va a multiplicar por 50. Dice, uy, eso es lo que yo quiero. Porque son personas que están acostumbradas tristemente a jugar la lotería. Y creen que el Señor Jesucristo es la Bonoloto. El Eurocristo. No hay eso. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Si siembro 1.000 euros, ay, si siembro 1.000, ¿cuánto me va a dar el Señor? Te va a quedar sin pagar el alquiler y te van a echar. Eso te voy a decir yo a ti. Tú siembra 1.000, no te preocupes.
Y hay gente que está siendo engañada de esa manera y algunos de ustedes tristemente han venido de sitios así. Y por eso nosotros intentamos ser sensatos con eso y decir, hermano, mire, si usted delante de Dios tiene esa posibilidad, gloria a Dios, lo hace. El número de cuenta de la iglesia es este. O hay ahí sobre, usted haga de acuerdo a como Dios puso en su corazón, como dice en 2 Corintios 9, 6 y 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. En la película de Jesucristo, yo recuerdo cuando veía este pasaje de la viuda, que presentaban a esa viuda, no podía haber una persona con la cara más deteriorada que esa pobre viuda para dar esas dos blancas. Y esa imagen a mí se me ha quedado. ¿Quiénes han visto las películas? Ya la más antigua, la antigua, aquella. Sí. No, la más antigua donde se ve lo de la moneda de la viuda, que está la viuda. Que dice, madre mía, no la voy a echar. Es que sí la he hecho. Yo no tengo la impresión que la viuda haya ido con esa actitud a echar la ofrenda. No tengo esa impresión. Cuando Ana ora y descarga su situación delante de Dios con respecto a esa petición del hijo que tenía, dice, ya no estuvo más triste. Ya no estuvo más triste. Si vemos avanzando en Hechos capítulo 5, posteriormente viene y se produce lo que es el postureo. Pero cierto hombre, versículo 1 del capítulo 5 de Hechos, llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea que era cómplice, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y con este pasaje yo he escuchado a predicadores amenazar a la iglesia. Al igual que con el pasaje de Malaquías. Vosotros ladrones habéis robado. Vienen de algunos, como les he dicho, de iglesias terroristas en cuanto a eso se refiere. Kamikazes. Tú el alquiler no lo pagues. Pero no falles con esto. Porque si fallas con la promesa de fe te vas a morir. Y tu mujer también. Ay, no. O se va a enfermar tu hijo. Prepárate. Prepárate. Y la gente coge hasta prestado para cumplir. Ojo, tenga cuidado con lo que usted promete a Dios. No esté prometiendo a Dios si no tiene la intención de cumplir también. Cuando usted dé algo a Dios o para Dios, tiene que hacerlo de la manera y con la actitud correcta. Estos dos, cuando vieron quizás la bendición que fue agasajar a José, después de haber hecho ese acto de amor y de generosidad, de vender una heredad y dar el precio y ponerlo a los pies de los discípulos, dijeron, queremos eso. Recuerdo un jovencito, en otras iglesias ya ustedes saben que a los pastores casi lo endiosan. Y este jovencito pertenecía a una iglesia que era así, que era muy, no sé si decir cariñosa o muy exuberante con respecto al pastor. Y él dijo, cuando yo sea grande quiero ser pastor, para que me traten así. Ese joven no es pastor hoy, gracias a Dios. Y tristemente ha terminado muy mal. Tristemente. Porque es un jovencito que yo quería mucho y conocí y tal. Pero, digo, ¿cuál es tu motivación para ser pastor? Que te traten así. O servir al Señor, buscar. ¿Qué motivación tienes tú? Cuando tu motivación no es correcta,
tus hechos pasan a ser irrelevantes. Cuando tu motivación no es correcta, tus hechos pasan a ser irrelevantes. Y a veces vemos muchos creyentes haciendo muchas cosas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué motivación hay detrás de lo que tú haces? Estos dicen, pero es que, ¿quién te pidió a ti que vendieras esa heredad y que trajeras ese precio? Nadie te lo pidió, no te lo pidieron los apóstoles, no te lo pidió nadie. ¿Por qué haces o intentas hacer eso para simplemente intentar recibir una gloria que no te corresponde? ¿A quién correspondía la gloria de haber hecho esto, esta ofrenda y esta entrega que hizo José, dice la Escritura? Solamente correspondía a Dios. Cuando tú haces algo, cuando das una ofrenda, cuando tú ayudas a algún hermano, etcétera, es porque Dios te ha dado la capacidad de hacerlo y Él te ha dado esa bendición de hacerlo. Esa gloria no corresponde a ti. No, es que yo me lo he currado. Ahí, yo me lo he currado. Obviamente el dinero nadie te lo está regalando por ahí. Eso es obvio. Pero ¿quién te da la fuerza y la salud para trabajar? Dios. ¿Quién te da el trabajo aún? Porque hay muchos que están orando por trabajo. ¿Quién te da el trabajo? Dios. ¿Realmente estamos dando algo diferente que no sea lo que ya hemos recibido? ¿Qué tienes, dice el apóstol Pablo, que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y cuando nosotros comenzamos a tener ese pensamiento en nuestro corazón y esa actitud, para nosotros, materialmente hablando, por decirlo de alguna manera, todo es nada. Siempre y cuando haya la oportunidad de ponerlo a los pies de Cristo. Y esta fue la actitud de la viuda. La viuda se vio con 2 blancas. Y cuando vemos lo que es la equivalencia de esa moneda, es menos de 1 centavo de euro. No prenden en bolívares aquí. No prenden. Bueno, fíjese. Pero yo me quedé con la copla porque quizás, porque eran 2 monedas de cobre tan livianas que era lo mínimo. Esa moneda era lo mínimo, la cosa más pequeña, y por eso yo hago la equivalencia con céntimos, con 1 céntimo, que es la moneda mínima que tenemos aquí en España. En otros países tienen múltiples nombres, le llaman penique, o chele, en República, ya no se usa en República Dominicana, los céntimos, el centavo no se usa. Creo que la gran mayoría de los países ya el centavo no se usa, la gran mayoría. Pero tenía mucha curiosidad de pensar a qué equivaldría eso en esa época. Porque no es lo mismo $1.000.000 en el 2000 que en el 2010 que en el 2020. No era lo mismo 1.000.000 de bolívares hace 30 años que 1.000.000 de bolívares hoy. Por poner un ejemplo. Supongo que con 1.000.000 de bolívares antes de Chávez, ¿qué se podía comprar allí en Venezuela? Tú no habías nacido. Un carro. Y con 1.000.000 de bolívares hoy, ¿qué se puede comprar? Absolutamente nada. Que me lo diga ella, que ha tenido 1.000.000, que ha sido millonaria. ¿Qué se compra hoy con 1.000.000 de bolívares? No el bolívar fuerte, el bolívar normal, porque he oído que hay un bolívar fuerte y uno débil. ¿Qué se compra hoy? Pañales. Quizás una moto. Te han cortado 2 ruedas ya. Ya ve usted. Ya hay una moto, pero pequeña. ¿Cuánto usted ve que se ha depreciado? Y yo dije, ¿a qué equivaldría o qué podría comprar la viuda con esas 2 blancas? Que para ella era todo, o sea, obviamente lo que tenía. No es lo mismo, por ejemplo, para ti, Fabián, 10.000 euros son mucho. Sí. No tiene fe, no tiene fe. Para Messi, 10.000 euros son muchos. Ya, déjalo ahí, no la liemos. Ya, 10.000 euros para cualquiera de nosotros, sé que hay algunos aquí que son poderosos y que son príncipes y etcétera, pero para la gente normal, como la mayoría de los que estamos aquí, 10.000 euros es mucho, es mucho. Te patea así la alfombra de su casa y seguro que hay 10.000 euros, pero bueno, para estas personas que hablamos, Messi, Ronaldo y Mbappé, no sé, cualquiera de estos, Otani, le ganamos a Venezuela hace poco. Hoy nos enfrentamos a los americanos, así que hoy la tenemos complicada.
Los americanos, claro. Este es el Mundial de Béisbol. Eso es para nosotros los toleteros, que le llaman. Pero bueno, la hermana me ha liado. Fíjese usted, para esta gente, esa cantidad de dinero que nos parece tan espectacular que usted dice, con 10,000 resuelvo yo 80 líos que tengo, 80 problemas. Ellos con 10,000 euros yo creo que ni gasolina echan ya con lo cara que está. Que los Ferraris eso, imagínate tú la cantidad, o los Lamborghini de gasolina que consumirán. Para estos ricos, esa cantidad que habían echado, dice Jesús, aunque era mucho, entre comillas, proporcionalmente era muy poco. Pero para esta viuda, esas dos blancas eran todo su sustento. En Mateo capítulo 10, versículo 29, buscando lo que era la equivalencia de esas dos blancas en ese momento, vemos algo bastante, hasta cierto punto triste. Hasta cierto punto. Mateo 10, 29. Lo tenemos. Mateo 10, 29. Dice la escritura, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y con estas monedas que había dado la viuda, equivaldrían a la cuarta parte de este precio, solamente se podían comprar medio pajarillo. No estamos hablando de media paloma, no estamos hablando de medio pollo, no estamos hablando de medio pato ni de medio pavo, sino de medio gorrión, medio pajarillo. Ustedes han visto lo que es un pajarillo, ¿no? Un pajarillo es así. ¿Quiénes han comido pajarillos alguna vez en su vida? Manos Rodolfo, ya. Los bolivianos. Bueno, nosotros, la gente guay, hemos comido pajarillos. Yo he comido mucho. Yo salí al campo a cazar pajarillos y sopa de pajarillos. Tienen una carne durísima. Madre mía, qué carne más dura. Pero bueno, los cazadores, nosotros los cazadores, ahí la gente de la selva, sabemos lo que es eso. Pero tienen una carne bastante durita. Roja, pero dura. Yo no sé si usted es capaz de llenarse con medio pajarillo. Yo creo que no. Yo medio pajarillo no me lleno ya. Me aguanto y tal, porque soy un guerrero, pero con medio, espero que hoy la comida sea más de medio pajarillo. Amén. Espero que hoy sea más de medio pajarillo. Por lo menos medio pollo que caiga. Pero imagínese usted esta viuda cuyo todo sustento era medio pajarillo. Es que ya que no es que seas viuda pobre, es que encima tienes que comer poco también, porque obviamente no tienes con qué. Supongo que podría rascar por ahí algún cacho de pan o algo. Pero esta viuda decidió entregar todo lo que era su sustento y depositar su vida en general, no solamente su dinero, porque esto para ella representaba mucho más que dinero. Esas dos blancas representaban literalmente su vida, su comida, su cena, su sustento. Cuando ofrendamos a Dios, no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de actitud también. Es yo rendirme a Cristo y decir esto, porque imagínese usted con 2 blancas. Usted dice, hoy tengo 2 blancas, pero mañana ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar mañana? ¿Qué voy a desayunar mañana? Porque tengo 2 blancas. Las voy a gastar en medio pajarillo. Y me echo a morir. La mejor inversión que puede usted hacer con lo poco que tiene es ponerlo a los pies de Cristo. No estoy diciendo con eso, pastor delincuente, que le quite el dinero a la gente. Tengo 500 euros del alquiler. Como quiero que se me multipliquen para 6 meses, lo voy a dar a la iglesia. No haga eso, no se le está diciendo eso. No me malinterprete. Que aquí no somos multiplicadores, como hay algunos por ahí, delincuentes. No somos de esos. Le estoy diciendo literalmente que lo que usted es, personalmente, tiene que ponerlo a los pies de Cristo. Quiero dar, Señor, provéeme para dar. Ore así también a Dios.
provéeme para dar. Porque Dios ve su corazón, ve su actitud. Dios ve la actitud y el corazón de cada uno de nosotros. Y esta viuda dijo, yo lo voy a entregar. Pero ella entregó todo lo que poseía, pero también lo que le inquietaba. Eso que me inquieta, porque yo entiendo que si es tu sustento, a ti te tiene que preocupar tu sustento. La Biblia nos recalca aquí si esta mujer tenía hijos o no, en una edad grande, etcétera. Suponemos que no, que ya era viuda y sola, vamos a suponerlo. Porque ya medio pajarillo para una mujer y encima con hijos ya sería, vamos, el acabose. No tocan ni a una patita ninguno, casi. O una alita. Pero esto que a ella le inquietaba es también una enseñanza para nosotros. Ella decidió entregarlo en las manos de Cristo. ¿Cuántas cosas te inquietan a ti? Seguro que es menos lo que te inquieta a ti en cuanto a complicación y dificultad que lo que inquieta a esta mujer. Y su condición de viudez probablemente tenía poca solución, porque quizás ya era una señora de una edad X. Y usted sabe que una viuda en una edad no fértil iba a ser poco atractiva. Por ejemplo, el caso de Ruth era diferente porque era viuda y joven. Y una mujer pues joven tendrá la capacidad de hacer ciertos trabajos, como vemos en el libro de Ruth. Pero quizás esta mujer viuda, y que en aquella época había muchísimas viudas más, lo tenía muy difícil. Ella entregó a Dios también lo que le inquietaba. Y automáticamente Jesús, viendo esto, dijo, esta mujer es totalmente diferente a este grupo de escribas y fariseos. Porque la ofrenda de los escribas y fariseos y de los ricos que echaron en el arca no pasó del arca. Gracias, hermano. No pasó de ahí. Si vamos a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. ¿Lo tenemos? Dice la escritura, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Vuestro corazón. Volviendo a Marcos, Jesús hace algo bastante llamativo con los discípulos. En el versículo 43 dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo. Esto es una enseñanza muy íntima y personal para vosotros. Venid aquí. Según Hendrickson, no con mucha frecuencia Jesús hacía esto de llamar aparte a sus discípulos para darles unas enseñanzas muy concretas. No puedo decir el número exacto, pero creo que eran unas 7 veces que él recalcaba que en los evangelios se veía este tipo de actitud en el Señor. Pero llama la atención la condición de la viuda, que dice que era una viuda pobre. ¿Usted es pobre? No. Amén. ¿Quién? Pobre en espíritu, no hablamos de pobreza. Usted es pobre, mire, fíjese la historia para que se avergüence usted de usted mismo. Como ustedes saben, aquí en España, por ejemplo, yo escuché esta historia, habitualmente se hacen como una especie de apadrinamientos de niños que traen de países más desfavorecidos a pasarse el verano aquí en España. No me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, no sé si algo así. Y se les trae aquí para que pasen el verano y luego se vuelven a su país. Y una familia se decidió hacerlo y dice, bueno, pues nada. Y el niño viene y va a un piso normal, con sus 3 habitaciones, con cómo vive uno normalmente aquí. Y el niño dice, madre mía, ustedes son millonarios, son ricos. Dicen, muchachos, nosotros somos pobres, estamos aquí reventados, estamos destrozados, ¿cómo va a ser?
Dice, hombre, no sé. ¿Ustedes tienen luz? Sí. ¿Abren el grifo y tienen agua? Sí. ¿Ustedes tienen un váter que sube, que baja y tal? Sí. ¿Salen y tienen o abanicos o ventiladores o aire? Sí. ¿Van al supermercado y compran comida según quieran o no? Sí. Pues dice, mira, mi casa es de tierra, de barro, con caca de vacas o de animales que la tapizamos. Nosotros no tenemos luz. Para buscar agua tenemos que caminar 3,5 kilómetros en el sol. Para ir y 3,5 kilómetros para venir. O sea que nos tenemos que duchar 3 veces a la semana como mucho. Ya usted se puede imaginar. Los mosquitos nos matan, nos acaban. Comemos 2 veces al día, algunas veces una, y si comen, vamos, y ustedes aquí comen 6, 7 veces. Les pregunto otra vez, ¿ustedes son pobres? Arrepiéntanse si dicen que son pobres. Gracias a Dios no somos pobres. Amén. No somos pobres. Esta viuda sí era pobre. Esta viuda sí era pobre. Jesús le dice, como habéis visto a esta mujer, venir aquí aparte. La ofrenda de ellos no pasó del arca. Pero la ofrenda de esa viuda, que eran 2 blancas, que equivaldría solamente o valdría para comprar medio pajarillo, llegó hasta el cielo. Haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurta. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Lo que hacemos debe ser hecho por una motivación correcta. Porque el Señor ve nuestros corazones. Pero eso es algo en lo cual tenemos que meditar y luchar nosotros mismos con nosotros, en nuestro interior, con nuestro pecado, con nuestro ser. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aún las cosas buenas que hacemos muchas veces están impulsadas por malos motivos. Es ahí donde entra la depravación del ser humano. Pero nosotros los que estamos en Cristo, gracias a Dios, debemos ser conscientes de que lo que hacemos tiene que estar hecho por Él y para Él. Si usted ha nacido de nuevo, gracias a Dios, por la acción del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, usted tiene que ser movido realmente por el Espíritu Santo para hacer las cosas. Porque si no se hacen en el Espíritu, esas cosas no tienen un fruto duradero. No va a trascender lo que usted haga en su propia voluntad o en su propia carne. Las personas que no tienen todavía el privilegio de conocer a Cristo, muchas veces intentan hacer buenas obras, limosnas, e intentan convencer a Dios de que ellos son buenos dando cosas. No estamos en contra ni de los donativos, ni de las cosas que hacen los famosos y ricos, etcétera. No estamos en contra de eso, como algunos políticos hipócritas. Y dicen, no, es que Amancio Ortega no tiene que estar dando 10 millones para las resonancias de tal sitio. Lo que tiene que hacer es, gana tú 100 mil millones y hazlo tú, político genio. Porque tú manejar el dinero que no ganas es muy fácil. Y disponer del dinero del otro para hacer lo que a ti te da la gana es muy fácil. Gánalo tú los millones de Amancio Ortega. Listo, genio. Eso no. Dar trabajo, no, lo que hay que hacer los empleadores es pagar más sueldo. Monta tú una empresa y enséñanos cómo se hace. Genio político. Para hablar estamos muy fácil y muy prestos. Para criticar, ¿no? Pero nosotros, los creyentes, debemos ser conscientes también de esto. Las personas del mundo intentan ganarse el favor de Dios. Y algunas iglesias te intentan vender la idea de que dando dinero vas a obtener el favor de Dios. Y eso no es así. El favor de Dios, la gracia de Dios no se gana ni se compra con dinero. Cuando lo intentó hacer un brujo aquel en el tiempo, en el libro de los Hechos, dice, tu dinero perezca contigo. Y le llama de una manera muy peculiar. Hijo del diablo, de Satanás. Uf. El favor de Dios no se compra con dinero. Que usted dé o no dé dinero no significa que por eso le va a salir las cosas como usted espera. Eso no es así. No se compra el favor de Dios. Bueno, voy a dar una ofrenda de 100 euros y luego voy a jugar el Euromillones. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios me ama. Seguro que les suenan esas ideas, ¿a que sí? Pues es mentira.
Es mentira que Dios te vaya a dar algo a cambio por tú darle algo a Él. Porque Dios no necesita nada de ti. Y si quieres manipular a Dios con tu dinero, estás cerca de la condenación. Prepárate. No hay posibilidad de manipular a Dios con nada. Y esa idea no nos gusta. Esa idea no nos gusta. A Dios no se le puede comprar. Y nosotros como seres humanos en nuestro ego pretendemos y queremos comprar a Dios y no es posible. Nosotros los creyentes, hermanos, debemos aprender, como hemos dicho, a hacer las cosas correctas por las motivaciones correctas. Y si tú no has conocido a Cristo, Él no necesita nada de ti. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, Él no te va a pedir que hagas 1.000.000, una lista de sacrificios para que puedas ser salvo, ni para que puedas agradar de forma directa a Él con lo que tú hagas personalmente. Simplemente dice la Escritura, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate qué generoso es nuestro Dios. Y nosotros somos reflejo de esa generosidad y de esa gracia. Hoy tú también puedes ser reflejo de ella si vienes en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu misericordia y te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por todas las actitudes que muchas veces inapropiadas llevamos y cargamos en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Te pedimos que cada uno de nosotros como creyentes podamos humillarnos cada día delante de ti, reconociéndote a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ayúdanos, Señor, para dar siempre, no solamente dinero, sino también tiempo, esfuerzo y presencia, todo hacerlo de corazón como para ti, no para los hombres, para que cualquier cosa que presentemos y ofrendemos delante de ti trascienda hasta los cielos. Padre, te pedimos por los que no han tenido el privilegio de conocerte aún, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, no para que entreguen dinero, sino para que entreguen sus vidas y las pongan a los pies de Jesús. Padre, glorifícate en medio nuestro. En el nombre de Jesús.